Por ahí para ese tiempo, como del 2019, mi esposa y yo planificamos un viaje a Inglaterra. Queríamos visitar a nuestra hija que estaba allá y decidimos ir para allá en la primavera del 19, antes del famoso coronavirus. Y fuimos para allá, pero antes de ir hicimos todo el plan. Cuando tú vas a hacer un viaje o algo, cuando quieres hacer algo, haces una planificación. Y en esa planificación yo decidí que íbamos a volar a Escocia porque era más cerca del norte donde ella estaba que volar a Londres. Pero había que aún así una distancia. Llegando a Escocia teníamos que llegar a donde ella estaba y si nos íbamos en carro iban a ser unas 4 horas, algo así. Y yo decidí que iba a rentar un automóvil en el aeropuerto de Escocia, iba a manejar hacia el norte de Inglaterra, por el lado izquierdo de la carretera. Me emocioné y todo, voy a manejar en Inglaterra, donde se maneja al revés. Y me fui al internet, ¿verdad? Y así, como todo buen viajero, busqué un buen precio, lo más económico posible, porque pues yo necesitaba algo que yo pudiera pagar. Encontré un carro, wow, qué barato, no podía creer lo económico que era rentar un automóvil allá por una semana, porque pues así nos íbamos a mover. Y cuando llegamos al aeropuerto y fuimos a buscar el carro, me dicen, sí, pero es que usted es extranjero y su licencia es extranjera y usted tiene que pagar un seguro. Y le dije, pero tengo un seguro. Y no, me dice, tu seguro aquí no sirve. ¿Y cuánto es el seguro? No, pues eran como $1,500 que había que pagar del seguro y luego había que dar un depósito. Y dije, pero ya yo pagué el carro. No, pero esto es aparte. Entonces, si no pagas esto, no te llevas el carro. Y Dios mío. No podía, era demasiado, iba a tener que yo gastar todo lo que traía yo para esa semana. Y me frustré, porque yo tenía un plan. Este es el carro que me va a llevar a donde está mi hija, este es el carrito que nos va a mover por todas partes esta semana que vamos a estar aquí. Y no pude. Y tuve que hacer otra cosa. Terminamos tomando un tren y autobús y todo, y llegamos a donde ella estaba, pero estuvimos sin carro. Así que esa semana caminamos, usamos taxi, usamos otros medios, pero yo me frustré mucho en ese momento, porque es muy frustrante cuando tú tienes un plan y no te sale. Es muy frustrante cuando tú tienes un plan de algo que vas a hacer o algo que tú quieres hacer y este plan se sale de tus manos, se sale de tu control, no tienes control y ya no te sale el plan como tú querías. Ya no te sale el plan como tú habías pensado. Y yo no sé si ustedes se identifican conmigo, pero yo creo que la gran mayoría de las personas que están acá me entienden y están de acuerdo conmigo cuando digo es muy frustrante. Cuando tú tienes un plan y tu plan se sale de control. Cuando tu plan se interrumpe y no puedes lograr lo que habías planificado. Se siente feo no poder controlar tus circunstancias. Hay interrupciones en nuestros planes muchas veces que Dios permite para cambiar nuestro plan. Tú vas en una dirección y Dios te interrumpe para que tú cambies tu dirección. Porque el plan que tú llevabas no era el plan que Dios tenía. Y eso es una manera de Dios recordarte que no estás en control. Porque sabes que no importa los planes que tú hagas, tú no estás en control. Escúchalo, tú no estás en control. Y el Señor nos recuerda eso constantemente, ¿verdad? Quizá tienes planes en el futuro. Quizá tú tienes unos planes y tú te sientes, mis planes no llegan. No se siente como que esos planes nunca van a llegar. Quizá tú estás planificando tener una familia o estás planificando un matrimonio o un casamiento, como dicen por allá en Sudamérica. O estás planificando, no sé, unos documentos. Estás planificando un viaje. Estás planificando jubilarte. Quizá tú tienes unos planes y tú te sientes que esto no va a llegar. A veces yo no sé si a usted le pasa, si usted tiene niños pequeños, la vida se llena de cosas y los niños en la escuela tienen esto y tienen aquello y el ensayo y la práctica y tú andas corriendo como una gallina sin cabeza. Y llega la Navidad como un tiempo como este y tú andas y tú dices, estoy ya loco que pase este año porque el año que viene ya vamos a estar más tranquilos. El año que viene termina siendo peor todavía, ¿no? Más ocupado, más cosas y no se acaba este asunto. Y tus planes muchas veces no te salen como tú quieres, se salen de tu control. Planificas una cosa y Dios permite otra cosa.
Como te digo, Dios cambia, interrumpe nuestros planes. Y este asunto de los planes interrumpidos, nos frustra, ¿verdad? A veces yo lo que quiero es, ¡ah!, quiero gritar porque se me interrumpen mis planes. Pues el Señor muchas veces permite estas interrupciones de nuestros planes. Y como te dije la semana pasada, no sé si te acuerdas, pero la semana pasada les dije, Dios no malgasta una interrupción, sino que Dios las usa para obrar en ti, en nosotros. Dios usa esas interrupciones. Amén. Así como un pintor, como un maestro usa su pincel para hacer su obra maestra, el Señor utiliza las interrupciones en nuestra vida para cambiar nuestra dirección, para llevarnos a donde Él quiere, para obrar en nosotros. Así que el Señor nos muestra que Él, y nos recuerda que Él es el que está en control. Esto fue lo que sucedió con José. Lo vamos a ver hoy en el libro de Mateo, la historia de José. Y cómo Dios cambió los planes de José de manera drástica, ¿no? Vamos a ver que José tenía un plan. La semana pasada vimos los versículos 1 al 17 de Mateo capítulo 1 y vimos la genealogía de Jesús. Si te perdiste el mensaje, vete a YouTube, Iglesia Fielder, y velo. La genealogía de Jesús, y vimos que habían ahí una genealogía interrumpida que nos apunta a un Salvador que era un maestro de la interrupción, que venía a interrumpir nuestras vidas. Y hoy vamos a ver cómo Dios interrumpe el plan de José, el plan que José tenía. Mateo capítulo 1, vamos al versículo 18 y vamos a leer la palabra del Señor. Dice así la palabra maravillosa del Señor, Mateo 1, 18, el nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por la obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Vamos a detenernos acá. Yo creo que muchos de ustedes ya se saben esta historia. Muy bien. Entonces, por favor, no te distraigas pensando o mirando el teléfono, pensando, esto ya yo me lo sé. No, vamos a ver unos detalles importantes aquí y vamos a sacar lo que el Señor nos quiere mostrar hoy. Ustedes se conocen esta historia de José. Él está comprometido para casarse con María, ¿verdad? Algunas versiones dicen que están desposados, ¿verdad? Y esta palabra comprometido, desposado, porque María estaba desposada, comprometida para casarse con él. Esto es una palabra que nos muestra que había ya entre ellos un contrato. En la tradición judía, en la cultura de aquel tiempo, los padres de ella y los padres de él hacían un acuerdo, hacían un contrato. Mi hija se va a casar con tu hijo, y ellos ya tenían un acuerdo. Y esto ya estaba arreglado, esto era un contrato cerrado, ya eso estaba firme, legalmente. Para poder él dejarla a ella, tenía que literalmente divorciarse de ella. Por eso algunas traducciones dicen la palabra divorcio, algunas traducciones dicen dejarla, pero literalmente para él poder separarse de ella a este punto, aunque todavía ellos no vivían juntos, aunque todavía no estaban casados, pero ya estaban comprometidos, para él poder romper ese compromiso tenía que literalmente poner una demanda de divorcio. Era lo que la ley dictaba. Y los compromisos en aquellos tiempos no eran como los compromisos de ahora. No era como en aquel tiempo de que ellos planificaban todo, que ellos, no como los tiempos de ahora donde los novios planifican todo juntos. Que dicen, vamos a escoger el color de la decoración, vamos a escoger esto y vamos a escoger. No, en aquel tiempo no era así, mis hermanos. Qué suerte, dicen algunos varones, ¿verdad? En aquel tiempo los novios casi ni se veían. Había habido un arreglo entre sus familias, pero ella estaba allá con su familia, haciendo sus tareas, preparándose, y él estaba acá con su familia, preparándose para el día en que se iban a encontrar. Y no era hasta que se casaban que prácticamente comenzaban a pasar tiempo juntos. Esa era la cultura de aquel tiempo. Por lo tanto, ellos casi ni se veían. Cuando de repente José recibe esta noticia, él estaba
mientras él no la ve a ella, ¿él qué hace? Se está preparando para ese día. Está trabajando, ahorrando. Voy a tener una casita, voy a casarme, está soñando con un matrimonio, con una esposa. Y de repente recibe esta noticia de que ella está embarazada. Lo más lógico es que los padres de ella se enteraron porque ella les dijo, el ángel me dijo esto, y ellos están todavía que no saben si creer si fue un ángel de verdad o qué. Pero por la vergüenza y por lo que va a suceder, no les queda otro remedio a estos padres que ir a donde los padres de José y decirle, nuestra hija está embarazada. Y posiblemente José se enteró no por ella, sino por sus padres. Eso es lo más probable. No es lo que no lo dice aquí, no nos da el detalle, pero es lo más probable dentro de aquella cultura, es que los padres de José le dijeron, y cuando él escuchó esta noticia de que me voy a casar con María, que estamos comprometidos, pero que ella está embarazada, ¿qué puede pensar él? Él no sabe que el ángel se le apareció a ella, él no sabe que este niño es obra del Espíritu Santo, él solo sabe que él está comprometido para casarse con ella, y él también sabe que él no ha estado con ella. Por lo tanto, lo único que él puede pensar es que ella ha sido infiel, que ella ha quebrantado ese compromiso. Sin embargo, a pesar de que él posiblemente se sintió de una manera terrible, posiblemente se sintió decepcionado, posiblemente esta noticia le destrozó su corazón. Sin embargo, dice que él era un hombre bueno y que iba a hacer algo bueno por ella para no avergonzarla. Su plan fue destrozado. Fíjate qué interesante, su sueño fue prácticamente tirado a la basura en este momento que él recibe esta noticia. Dios destrozó su sueño. Escucha, Dios destroza sueños. Creo que es bueno que si tú eres un creyente, eres un cristiano, te acostumbres a esta verdad, y es que Dios destroza sueños. Pero no lo hace porque Él es malo, no lo hace porque Él te quiere castigar, no lo hace porque Él está enojado buscando a quien. No, Dios destroza sueños porque Dios tiene mejores sueños para ti. Porque Dios tiene mejores planes de los que tú tienes. Y Dios destrozó los sueños de José. Por lo tanto, hay una verdad que yo quiero que tú escribas por ahí, apúntalo, te lo voy a poner en la pantalla. Los planes de Dios para tu futuro son mejores que tus planes. Los planes de Dios para tu futuro son mejores que tus planes. Tú y yo planificamos, pero nuestros planes no son perfectos. Los planes de Dios son mejor. Si tú aceptas esta verdad, te va a ir mejor. Mira, todo el mundo conoce, o mucha gente conoce Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor, planes de bien y no de mal, planes de darte esperanza y un futuro. Ese es un versículo maravilloso, precioso, que el Señor dice que Él tiene planes para nosotros. ¡Qué lindo! Mucha gente toma esto y dice, ay, el Señor va a bendecir mis planes. No, ahí no dice eso. Ahí dice que el Señor tiene planes para ti, pero no dice que los planes del Señor son los mismos planes tuyos. De hecho, quiero llevarte a Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, porque en Isaías 55, versículos 8 y 9 dice así: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Entonces, familia, los planes de Dios no son tus planes. Sus planes no son nuestros planes. Tenemos que aprender a conocer sus planes y aceptar sus planes. El Señor te ama. Y porque Él te ama, Él está dispuesto a destrozar tus sueños para darte otro diferente. Para darte un plan que es mejor. Interrumpir ese plan que tú tienes para darte uno que es de bendición. Y que eso fue lo que hizo Él con José. Eso fue lo que el Señor estaba haciendo con José. Pero no lo dejó en la oscuridad, sino que le reveló cuál es su plan que era mejor. Vamos a ver el próximo versículo, versículo 20. Escucha lo que dice acá, versículo 20 hasta el 23. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María,
por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. El Señor le había revelado lo mismo ya a María, pero todavía no se lo había revelado a José. De hecho, el Señor, vemos acá que le dice a José, el nombre del muchacho va a ser Yeshua en hebreo, Jesús. La palabra Yeshua significa Dios que salva, la salvación de Dios. Y este es el nombre que le está dando a Jesús, ¿verdad? Ahora, no solamente José sabe en este momento que ella no fue infiel. Ahora él sabe la verdad. Ahora él sabe que este hijo viene de Dios. El Señor le está revelando a José le revela el nombre, pero le dice una orden y le dice, no temas, tómala por esposa. Le está diciendo dos cosas, que no tema y que la tome por esposa. Y estas dos cosas van juntas, porque para tomarla por esposa él va a tener que dejar el miedo, no va a poder temer. Mira, cuando Dios te invita a los planes, usualmente te da miedo. Y Dios le está cambiando el plan a José. Y si él en este momento acepta casarse con ella, estando ella embarazada, ahora va a ser tremendo chisme en el barrio. Sí, porque van a decir, no, espérate, si este ya se comió el pastel antes de la boda. ¿Me entiendes? Van a causar un problema a su reputación. Va a ser algo terrible para él, lo van a mirar mal, lo van a marginar. Entonces él tiene miedo. ¿Qué va a pensar, verdad, toda esta sociedad cuando yo diga me voy a casar con ella? Entonces ya ahora él va a tener una reputación diferente, de un hombre fornicario, de un hombre que no respetó a su prometida. Y Dios le está diciendo, no temas, no obedezcas el miedo de tomarla a ella por esposa. Si vas a obedecer el plan que Dios te está dando, te va a dar miedo. Y el Señor le está diciendo a él, no temas. Cuando tú y yo comenzamos a pensar, cuando Dios te cambia los planes, cuando Dios te da un plan, tú empiezas a pensar y te da miedo porque tú no sabes qué va a pasar, te da miedo porque no sabes qué te va a costar, te da miedo porque tú no sabes cómo lo vas a hacer o qué vas a hacer. Y nosotros nos da miedo muchas veces soltar el control de un plan que tenemos para aceptar un plan que Dios nos está dando, en el cual Dios solamente nos dice, haz esto, pero no nos dice mucho más. José sabía que el profeta había dicho lo mismo que el ángel dijo. Fíjate qué interesante. El ángel le da un mensaje de lo que va a suceder, pero ya José sabía, porque 700 años antes el profeta había profetizado que el niño iba a nacer de una virgen. Y entonces ahí él como que empezó a atar los cabos y a darse cuenta, espérate un momento, se dio cuenta que era Dios, se dio cuenta que esto concordaba con la verdad de Dios. Y por lo tanto él comienza a actuar. ¿Por qué? Porque él está confiando en Dios, porque él sabe que Dios es fiel. Él sabe que Dios es fiel. Y entonces comienza a dar pasos, comienza a confiar en el Señor. Mira el versículo 24. Dice, versículo 24, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Muy bien, el Señor le da un plan a José y José obedeció. Fíjate que él salió, dice que tan pronto se despertó, fue y le dijo a ella, me voy a casar contigo. Y estuvo de acuerdo con él y obedeció al plan de Dios. O sea, lo llevó a cabo. Tan pronto se despertó, fue
y le dijo, no te voy a dejar, no me voy a divorciar. Obedeció al Señor. Obedeció. Y fíjate que no fue que Dios le dio una confirmación para que él luego obedeciera. No, la confirmación vino después. La confirmación vino después. ¿Por qué? Porque como les dije, posiblemente ellos no estaban comunicados mucho. Pero en algún momento él tiene que decirle a ella, sí me voy a casar contigo porque se me apareció un ángel y el ángel me dijo esto y esto y esto. Y me dijo que el nombre es Yeshua. Y en ese momento posiblemente ella abrió los ojos así de grande y dice, no me vas a creer, pero a mí también me dijo que su nombre es Yeshua. Cuando él obedeció lo que Dios le había puesto frente a él, él vio confirmación de Dios. Fíjate en el orden. Obedece primero y luego Dios te confirma. Creo que muchas veces nosotros queremos al revés. Nosotros queremos que Dios nos confirme. Dios, confírmame. Sí, te confirmé. Dios me confirmó, pero yo necesito que me confirme otra vez. Yo necesito que esa luz se ponga verde y que este árbol se ponga rojo y entonces, y ahora sí ya sé que Dios, no. Queremos que Dios nos confirme así, 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 para obedecer. Pero fíjate que usualmente la confirmación de Dios viene después que tú obedeciste. Obedeces primero, comienzas a caminar en obediencia y Dios confirma. Y esto es lo que José experimentó allí. Tenemos que hacer tú y yo lo mismo. Segunda verdad que quiero que te acuerdes el día de hoy, apúntala por ahí. Dice así, si queremos ver las bendiciones de Dios en el futuro, tenemos que confiar en el plan de Dios presente. Si tú quieres ver las bendiciones de Dios en el futuro, tienes que confiar en el plan de Dios presente. Confiar en su plan. Como te dije, José solo fue un sueño. ¿Cómo sabía él que esto no fue un sueño loco, una pesadilla o algo así? No, fue tan real y fue tan impactante que el hombre inmediatamente obedeció. Concordaba con lo que decía la Escritura. Y el hombre fue y obedeció el plan de Dios. Y luego Dios confirmó. Dios confirmó. Porque Dios también le había dicho a ella el nombre. Así que así mismo Dios quiere trabajar contigo, mi hermano. Dios quiere que tú obedezcas primero y luego te confirma. No de la otra manera. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? La moraleja de esto son 4 letras, mi hermano. 4 letras. O, B, D, C. Obedece. Cuando Dios te llama, obedece. Después Dios te confirma. Pero obedécele al Señor. Amén. Esto lo voy a resumir de una manera bien sencilla y con una última verdad que quiero que te acuerdes. El entendimiento puede esperar, pero tu obediencia no. El entendimiento puede esperar, pero tu obediencia no. Muchas veces tú no entiendes el plan de Dios, o no sabes por qué, o no sabes cómo va a ser todo. Pero el Señor no te está llamando a entender las cosas, el Señor te está llamando a hacer algo, a tomar acción, y lo que quiere es que tú obedezcas. Luego Él te dará entendimiento de su plan. Creo que hay personas aquí que ya saben a qué Dios le ha llamado. Quizá tú estás acá y tú sabes a qué Dios te llamó. Y has estado esperando otra confirmación. Señor, confírmame. Y yo quiero invitarte a obedecer. Obedece al Señor. Una ocasión el Señor me puso una oportunidad de ir a México. Yo viajaba mucho a México con un pastor que se llamaba Mike Helton, que está ahora con el Señor. Y el pastor Mike bendijo mi vida de gran manera porque él me dio muchas oportunidades de ir a evangelizar. Y nosotros nos metíamos en los campos, en todo el norte de México, por Coahuila, Durango, todos esos lugares. Y nos metíamos en ejidos, en lugares donde había mucha pobreza. Y llegábamos allí, evangelizábamos, llevábamos diferentes cosas que bendecíamos a aquellas familias. Y cada vez que él me invitaba nos íbamos una semana, a veces 2 semanas y estábamos allá. Yo era evangelista, yo dependía de que cuando yo a veces iba a una iglesia me daban una ofrenda y con eso yo pagaba mi renta, mis cosas. Pero cuando me invitaba Mike, él no me podía pagar. Él me decía, yo te pago el viaje y tú me ayudas con los gastos
y estamos allá una semana, pero vamos a ganar gente para Cristo, pero no hay paga. Y recuerdo que un verano él nos invitó para ir allá y yo estaba debatiendo, ¿voy o no voy? Porque es una semana donde voy a gastar, no voy a ganar y estamos apretados, casi no nos alcanza. Y si voy, no voy a recibir ninguna paga esta semana, al revés, voy a gastar. Y decidimos ir, oré y fuimos, nos montamos, estuvimos una semana maravillosa. Vimos cientos de personas venir a Cristo y tuvimos una semana hermosa. Lo que yo no sabía es que en este grupo que fue esa semana, había un grupito que fue con nosotros y estuvimos toda la semana haciendo ministerio. En este grupo había un hombre que yo no conocía, pero esa semana lo conocí porque andaba con nosotros toda la semana. Y este hombre se me acercó al fin de esta semana y me dice, tú necesitas personas que te apoyen en tu ministerio y yo te voy a apoyar. Y yo no te puedo contar la manera tan inmensa como este hombre comenzó a apoyar mi ministerio, de manera financiera, de manera estratégica. Me contrató un abogado que hiciera todo el papeleo de hacer una organización. O sea, no te puedo explicar la provisión tan grande que Dios dio a través de este viajecito en el cual yo no gané nada, pero gané todo. Porque obedecimos al Señor y fuimos sin saber. Y el Señor te llama y te da oportunidades, pero no vas a ver muchas veces su plan y su bendición hasta que tú no obedezcas. No vas a ver la confirmación de que estás haciendo lo que Dios te estaba llamando a hacer hasta que tú no obedezcas a lo que Dios te está llamando a hacer. En esta mañana, algunos de ustedes necesitan aceptar la interrupción de Dios. Dios ha estado interrumpiéndote, Dios ha estado queriendo cambiar tu plan, Dios ha estado queriendo llamarte a algo y tú has estado ahí poniéndote difícil. Y cuando Dios te interrumpe, tú puedes hacer dos cosas: o te frustras y te enojas con Dios porque te está cambiando tu plan, o aceptas y le dices, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Tú mandas, Dios, tú eres mi Señor. No sé cuál de esos dos eres tú. Yo he sido los dos. Pero siempre es más hermoso cuando le digo al Señor, sí, Señor, este es tu plan. Y aunque no es el mío, yo te voy a obedecer. Porque Dios tiene planes mejores que los tuyos. Así que mi invitación para ti es, deja de tratar tanto, asegurar tu futuro. Obedece a lo que Dios te llama hoy. Dile que sí al Señor cuando Él te interrumpe. Mira, yo creo que algunos de ustedes hoy van a necesitar pasar aquí enfrente y arrodillarse aquí, solitos, callados, y decirle, Dios, perdóname por estar enojado contigo cuando cambiaste mi plan. Perdóname, Señor. En un momento aquí va a haber una oportunidad de tú pasar y de orar y de presentarte ante el Señor. Y aceptar su plan si es necesario. Quizás estás en una Y, ¿verdad? En una Y, en un cruce donde tú dices, o me voy para acá o me voy para acá. Y tú tienes este plan, pero Dios te está llamando para acá. Pero el cruce más importante es el cruce del camino ancho que lleva a la perdición y el camino angosto que lleva a la salvación. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor Jesús te llama a un camino que es angosto, te llama a rendirte a Él, a seguirlo a Él, a dejar todo lo demás, y Él te ofrece vida eterna. Y yo te garantizo que cuando tú sigues su plan, Él se muestra a ti y experimentas a Dios de una manera como nunca antes lo habías experimentado. Pero tú tienes que elegir su plan. Y algunos de ustedes necesitan comenzar por esa parte. Confiar que Jesús es el Salvador. Yeshua. La palabra Yeshua significa Dios salva.
Necesitas que Dios te salve. Lo que pasa es que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Y muchos de nosotros queremos que Él nos salve de otras cosas. Sálvame de este problema, Señor. Sálvame de esta situación financiera. Sálvame de esta enfermedad. Pero Él vino a salvarte de tus pecados, no de tus problemas. Esto es lo que le pasaba al pueblo judío. Ellos esperaban un Mesías que los salvara de Roma y de los problemas y de estas cosas. Y el Mesías vino a salvarlo de sus pecados. Y no se daban cuenta que el plan de Dios no era el plan de ellos. El plan de Dios no será tu plan, pero es el mejor plan. Y quizá Dios te está interrumpiendo hoy, te está mostrando un camino diferente al que tú habías pensado. ¿Te vas a enojar con Él o lo vas a obedecer? Tienes que morir a ti, tienes que morir a tu plan, tienes que morir a tus deseos para poder seguir su plan. Este bautisterio es un símbolo de morir a tu vida vieja, enterrar tu viejo yo y nacer de nuevo. Algunos de ustedes necesitan obedecer al Señor en el bautismo. Quizás tú necesitas pasar y pedir a alguien que ore por ti. Ora por mí porque yo estoy luchando, estoy en un cruce, estoy en una Y y no sé para dónde ir. Tengo miedo, necesito que Dios me quite este miedo. Necesito confiar en Él. En un momento aquí van a haber líderes, pastores listos para orar contigo. Y quizás tú necesitas poner tu fe en Cristo. Quizás necesitas dar un paso de obediencia. Quizás necesitas, como dije, orar, venir solito, arrodillarte y decirle: Dios, aquí estoy, perdóname. Cualquiera que sea la manera de responder, este es el momento de hacerlo. Yo te invito, estemos de pie.